Que tenemos tiempo para la tertulia, para el debate, para seguir también durante el ratito de la publicidad y para meternos en esa definición que han hecho los cuatro en torno a la moción de censura. Un esperpento muy interesante, un circo y que no ha salido tan mal. No les ha salido tan mal. Venga, ¿quién quiere empezar? Ángel, dale. Has dicho que un esperpento... Sí, yo estoy sorprendido con que no les ha salido tan mal. Bueno, para mí, evidentemente para mí ha sido un acto esperpéntico, porque todo lo que ha sucedido es algo como que no nos ha llevado a ninguna parte, pero saco conclusiones y creo que a los que no les ha ido tan mal es a los que querían quitarse del medio. Porque ha sido la ocasión, precisamente, para hacer allá un alarde de tiempo y de contestar a todo, hacer un mitin político, absolutamente, y una presentación. Ha reforzado el bloque que se estaba escindiendo, ha habido una presentación de un nuevo programa, ha habido muchísimas cosas que han sido generadas por esa situación, una situación en la que yo creo que además... yo creo que Abascal está compinchado con Pedro Sánchez, porque le ha dicho, mira, para quitarte todo lo que tienes ahora del medio, te saco esto para que no se hable de otra cosa. No hablamos del Tito Berni, no hablamos de la ley del sí, no hablamos de nada, vamos a hablar de esto. Y al final creo que han salido reforzados los que parece ser que no iban a salir reforzados. Creo que han pasado muchas cosas, bueno, ya hablaremos de ellas. Sí, no, pero es verdad, es una visión que tienen también, que la hemos visto en los periódicos estos días, esa especie de favor que le ha hecho Vox al gobierno en una situación compleja. Pedro Sánchez es un artista en que cuando tiene algo que va a debilitarlo, lo tapa con otra cosa. Entonces, aquí han venido ahora a facilitarle el tema de taparlo. Y encima ha salido reforzado. Con esas 180 minutos, 3 horas, hablando de su programa, contestando a lo que quiere y diciendo lo que le da la gana. Y de nuevo volvemos a consumir información de un día para otro y nos olvidamos de todo lo demás. Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión, José María? Es que discrepo. A ver. Venga, si hiciera de tamames diría, bueno, se ha citado esto un poco, bajo un puesto un poco el tono. Sí. No analice tal, que es lo que ha sido. Bueno, primero, yo creo que habría que analizar. Me da pavor tus apuntes, hay que ser síntesis, por favor. Yo he tenido el empeño, y además me lo he pasado muy bien, de estar desde las 9 de la noche con un descanso de 45 minutos al mediodía, que también tuve que comer muy rápido, hasta las 9:40 de la noche. Y hoy por la mañana me he levantado a las 9 el veneno de la política en la sangre. Es decir, me he visto todo el debate. Todo. No he traído, pero he hecho 18 folios de apuntes. Madre mía. Bueno, pues, al mismo tiempo que el debate en la máquina. O sea, un tocho como el de... En el ordenador. Un tocho como el de... Lo que pasa es que mi tocho es el conjunto general. Sí. Yo creo primero que Tamames se ha equivocado. Yo creo que si decía él que era uno de los últimos tributos a mi hermoso país, es un romántico de la política, y su intervención la calificó él mismo de meditación parlamentaria. Es decir, no tenía el perfil, evidentemente, pero él mismo lo reconoce, de que no era candidato. Yo creo que se ha equivocado en la última fase de su vida pública. Le deseo una larga vida personal. Claro. Se ha equivocado absolutamente en elegir a los compañeros de viaje. Y coincido, nos pidieron sobre un adjetivo, coincido que ha sido muy satisfactorio para que no ha salido del todo mal, porque han conseguido inicialmente una cosa muy importante, y es que Pedro Sánchez haya podido decir sois lo mismo, con lo cual los votantes van a decir si son lo mismo, casi votan más a este que es más radical y está dispuesto. O sea que Vox ha podido analizar que en la igualación de eso dice, bueno, nos perdonamos, todo olvidado. ¿Por qué? Porque lo que trata Vox es de acercarse al PP. Eso porque considera que va a desarmar a los votantes del PP, en el que la transfusión esa que se está produciendo, de esos 700.000 votos que es mi chavilla que están en el centro, a lo mejor dicen, pues si es lo mismo, casi prefiero el radical, que no la derechita cobarde, ¿no? Eso como primer análisis. Y luego, me parece que el debate ha esbozado un futuro de elecciones políticas. De luego, si da tiempo, lo podría tomar. Lo analizamos, vale. Domingo.
Bueno, tú has dicho un circo. Un circo, efectivamente, porque me parece que se ha hecho el payaso. El payaso. Con payasos. Decir, ahora que la ley Con todo el cariño a los payasos profesionales. Sí, por supuesto, que se merecen no solo el respeto, sino además que me han gustado siempre toda la vida desde niño, y era yo un forofo del circo cuando era un niño, como Alfredo Marquería, que fue un periodista muy famoso de los años 50 y que era un experto en circo. Pero vamos, es que esto es un circo realmente lamentable, porque además esto cuesta dinero, y cuesta dinero público. Y claro, estas cosas parece que es que todo se hace, pues bueno, con una alegría, como dijo aquella Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie, pues oiga usted, venga a gastar. Y todas estas cosas cuestan dinero. Y cuestan tiempo de los españoles y se están perdiendo en discursos tontos que no conducen a nada, salvo ese análisis que hace José María, de que han conseguido decir, oiga, si voy a votar esto, eso lo mismo pasaría por la izquierda, porque claro, han puesto también a Yolanda Díaz allí para hacer su propio mitin, y mientras ellos tienen sus guerras personales contra los de Podemos y están ahí tratando de ningunearse unos a otros. Son estrategias políticas que a mí de ninguna de ellas me vale, porque en el fondo lo que me vale es el voto de cada una de las personas, y espero que los españoles sean lo suficiente, creo que somos lo suficientemente inteligentes como para votar en cada momento al margen de todas estas batallas que son de circo. Entonces hay una cosa respecto a Tamames, que lamento que haya aceptado esta propuesta y se haya presentado en el Congreso para hacer esa especie de conferencia, porque no era realmente un programa electoral ni una propuesta de medidas de cara a la regeneración de la vida política española, pues porque ha hecho realmente aquello que decía una milonga de estas de Argentina, de mi juventud, que decía: la vanidad es hierba mala que envenena toda huerta, es preciso estar alerta manejando el azadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. Realmente Tamames ha estado regando en su puerta esta vanidad personal con casi 90 años, para poder ir al Congreso reviviendo pues, sus tiempos pasados de gloria política y no solamente, sino también como universitario, y al final yo creo que ha hecho el ridículo, primero porque no tiene la energía para estar ahí sentado durante todas esas horas aguantando todo el debate. Ha tenido algún momento de chascarrillos cuando ha hecho esa especie de comentario, ese comentario respecto a los 20 folios y el tocho que soltó allí de hora y media Pedro Sánchez. Y bueno, pues sí, es el aburrimiento propio de un debate que a mí, María José, me parece que no ha servido para nada, porque realmente tal vez el único beneficiado, entre comillas, pueda ser el PP, que se mantuvo al margen de todo esto, que decían que le iba a perjudicar y que probablemente ha salido indemne porque se ha encontrado con que dices, yo que pinto aquí en medio de todas estas peleas donde Vox lo que quiere hacer es sacar un poco la cabeza. Creo que se ha equivocado totalmente Santiago Abascal, es un partido que es como un pollo sin cabeza, no saben por dónde ir, están dando palos de ciego y están tirando piedras contra la propia parte del electorado que puede ser de ellos o que podría llegar a ser de ellos, pero en fin, es la política. No, yo decía que quizás no les había salido tan mal porque lo que sí que han conseguido evidenciar en la primera jornada fue que evidentemente hay una mayoría parlamentaria, pero ¿estamos seguros de que eso se corresponde ahora con una mayoría social? Entonces, fue con la impresión que yo me quedé del debate, que habían conseguido evidenciar que no está tan claro, que ese Parlamento es de hace 4 años y que ahora la sociedad ha evolucionado, claro, ha visto todo lo que se ha hecho, ha visto cómo se ha legislado, ha visto los decretos. Mal abusar del decreto, peor si encima no sabes hacerlos, y entonces te encuentras con lo que ha pasado en muchos de ellos. Por ejemplo, lo último, lo del bono térmico, ¿no? Sí. Por decreto. Nadie se dio cuenta de que una familia numerosa con 100.000 euros de renta anual no es lo mismo que una que ingresa 22.000. Entonces, sí que creo que ha servido por lo menos para situar ese escenario. La realidad actual de España no es la de hace 4 años, el Parlamento sí lo sigue siendo, pero no llegará a las elecciones, ¿no? Y ya veremos cómo queda ese Parlamento. Yo creo que ahora que has explicado tu comentario inicial, pues estoy de acuerdo con lo que dices, como estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel también, de que es la habilidad de Pedro Sánchez para poder distraer de los problemas que tiene España y sobre todo de los problemas que generan la corrupción también en su propio partido, y taparlo con lo siguiente que aparece, que le viene muy bien, pues sí, que parece que realmente es un aliado de él. ¿La moción la ha presentado Pedro Sánchez o no, la ha presentado, no, pero ya ha dicho que parecía que estaban en connivencia o que eran de alguna manera. La moción la ha presentado a Abascal, que Abascal conoce el reglamento, cosa que no conocía Tamames, y incluso le decía a la presidenta: oiga, que haga usted esto más lento, menos tiempo, que los debates, los temas se acoten y no sé qué. Una payasada. Conocía el reglamento perfectamente. Acuérdate y hay que tener en cuenta, Manual de Resistencia, era su libro. Hay que tener en cuenta que él tenía ese
privilegio porque iba contra él la moción. Luego hay que dejarle que se defienda de la moción. Con lo cual no es cierto. José María, pero no se llevas una mañana en la que parece que todo lo que decimos algunos, particularmente yo, es que estamos... Vamos a ver, claro que tiene todo el derecho a hacer lo que le dio y lo que hizo y probablemente más. Pero los demás también tenemos derecho a opinar de que estamos hasta la boina, por no decir esta otra parte, de la situación que crean todos estos políticos en lo que parece que es que los ciudadanos no tenemos otra cosa que hacer que entretenernos en toda esta payasada. Que es un esperpento. Que es un esperpento. Claro. Y ahora resulta que es Sánchez el que se ha aprovechado de la situación. Yo no sé si se ha aprovechado, lo ha dicho, lo ha dicho Ángel y estoy de acuerdo con él. Tiene derecho a hacerlo, pero es contra el que se presenta la moción de censura. Pero no tendrá el derecho. Desde luego, que yo no coincida con ese sector no indica que no tenga la misma legitimidad para que yo pueda decir las cosas. Claro, nadie te la niega. A mí lo que me sugiere es que Vox se ha equivocado dándole opinión, posibilitando la opinión de Sánchez. Pero ha acertado, y desde luego no coincido contigo en que el Partido Popular se ha creído indemne, porque evidentemente es una opinión. Claro, pero porque la has formulado es por lo que yo estoy hablando de ella. Si no lo hubieras formulado, hubiera hecho una presunción impropia. No lo digo yo solo, José María, lo dice mucha más gente que yo y algunos medios también. Sí, pero aquí en esta tertulia estamos cuatro. Y entonces yo estoy hablando de tu opinión. Y yo creo que Vox ha conseguido el objetivo que dice Pepa, de plantear el objetivo a través de Tamames, que no es irascible y por lo tanto es muy fácilmente comprensible, y mucha gente habrá conseguido con ese análisis. Lo que pasa es que no era una moción de censura. Él mismo dijo que era una reflexión académica. Una conferencia. Estaba propuesto como moción de censura. Ese es el problema. Ahí se equivocó Tamames. A ver, es una moción de censura, ya sabemos cómo funciona, pero hay un análisis, para mí, frío y elemental, que los que han salido beneficiados ha sido Pedro Sánchez haciendo un mitin y Yolanda Díaz haciendo que parecía la gala de los Oscars. Una presentación de su proyecto. Hasta el vestido está elegido. Si hablamos de ella, hablamos de ella. Hasta el blanco de la presentación. Y una hora de presentación como si estuviera recibiendo el Oscar. O sea, exactamente igual. O sea, entonces, será una moción de censura, pero los que se han aprovechado de una manera, porque son verdaderos estrategas y son artistas, han sido... Vamos a recordar, perdona, José María. Su actuación del gobierno. Si no les nadie lo discute. Están defendiendo su actuación del gobierno contra el que se ha presentado la moción de censura. Vamos a recordar algunos de los momentos que nos dejaba, sobre todo ayer, la primera sesión de esa moción de censura. Decía muy bien Domingo, más allá de la cuestión categórica, ha habido anécdotas, ha habido momentos que han dado mucho juego y que algunos recuperamos aquí. ¿Le sonará? Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Porque, señor Tamames, Vox no es un partido más. Lo saben bien en Europa. Vox es otra cosa. Señor Tamames. Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor Tamames, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra. El levantamiento de la sedición como delito para beneficiar a unos amigos de la casa o para beneficiar a otros amigos de la casa, levanta el delito de la ¿cómo se llama? Malversación. La malversación. Hombre, es que eso, señor presidente, con todos los respetos que le tengo, le aseguro que eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de Cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría. Ni en Polonia ni en Hungría. Y yo personalmente creo que no solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes, ha sido un discurso de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar. En ese sentido, yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta, que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente.
Muchas lecturas, muchas lecturas, más allá del cálculo de los votos que ya hemos conocido que lo esperado, iba a salir el resultado final. Y si queréis abrimos ya el otro melón, el de Yolanda Díaz. No, pero a mí me gustaría mira, el tiempo es limitadísimo. Venga, José María. Si quieres no lo digo. No, sí, pero concisión, síntesis. No parece que el ambiente esté muy proclive hoy a los debates. No, al contrario. ¿Cómo que no? Está al contrario. Precisamente está enriquecido esto. No, precisamente. Venga. Tamames, desde luego, no está al tanto de ninguna actividad legislativa contida o no con ella. Y, desde luego, lo que él ha dicho es fruto, a mi entender, de lectura de titulares de periódicos. Nada más. Se ha dejado conducir, lo cual nos lleva a una responsabilidad a los que hablamos en los medios públicos a establecer unos debates que no sean simples, sino que sean, en todo caso, sencillos. Porque lo que ha hecho Tamames es cogerse los periódicos y en algunos casos tenía la información atrasada, porque lo había leído, lo había ido apuntando, y esto forma parte de esa reflexión que todo buen intelectual tiene que hacer, pero claro, para su parte interna, para exponerla ahí, pues realmente yo creo que ha quedado bastante mal, ¿no? Bueno, y sobre la presentación de Yolanda Díaz, que decías, Ángel, ha aprovechado el escaparate, el marco, el atril, para lo que es otra de las noticias políticas de nuestro país, ¿no? Ese proyecto, Sumar. Ahí sí que hay... Eso sí fue la presentación de un proyecto político. Desde luego yo la veo... Claro, es mi opinión. Yo veo, bueno, primero la lucha que tiene, cómo nombra uno por uno. Si se ve cuando nombra uno por uno dando las gracias, si se ve la cara de los que está nombrando, se ve que nadie hace ni una mueca de nada, porque se están tirando ahí los trastos, están buscando el poder. Resulta que a Pablo Iglesias, que la nombró, resulta que ahora le ha salido por otro sitio. Tienen que aclarar esa situación. Pero ella es, en su forma de funcionar, es una copia exacta de Pablo Iglesias. Es una copia. De hecho, los discursos... En versión edulcorada. Claro, cambian. El tono de Pablo Iglesias, de encendido y vehemente, es lo mismo... Porque, bueno, se puede comprobar, los discursos que está haciendo ella son exactamente las mismas palabras que hacía el otro, exactamente las mismas, pero desde otro punto de vista. Y su comunicación, su manera de comunicar, su manera de presentarse, bueno, yo tengo que decir, y digo que es mi opinión, es absolutamente artificial. O sea, todo lo que está haciendo, cada paso que da, está medido exactamente para ver qué es lo que provoca. Mira, te voy a dar el turno porque, José María, tú sí que tuviste la ocasión de asistir a un acto de Yolanda Díaz y me acuerdo muy bien de lo que me dijiste al salir, ¿verdad? Sí, yo dije que era un discurso vacío. Eso es. Un discurso vacío al que yo asistí. Estuvimos hora y media, pero había 600 personas, ¿eh? Sí. Es decir, que mi opinión... Desde luego, no, a lo mejor seguramente no coincidía con las 600 personas que enfervorizadamente la aplaudían. Era un discurso vacío en el que no hizo ninguna propuesta en absoluto, en el que lo de Sumar era decidme. Claro. Y yo, respecto a lo de ayer, desde luego fue una presentación en sociedad, eso está clarísimo, que fue facilitada por Pedro Sánchez porque sabe precisamente que eso puede descabalgar a Podemos. Totalmente. Y lo deja bastante controlado en el gobierno, no los va a echar del gobierno, cosa que para mí sigue siendo un error, debería echarlos y no aparecer en las elecciones generales con esa rémora que sí que le va a salpicar, sea ley trans, sea ley solo si es sí, o lo que sea, o ley de la vivienda, o el tope de los alquileres, o lo que fuera. Fue una presentación en sociedad de ella, pero es que Pedro Sánchez sí que va a necesitar a la izquierda suya para gobernar. Para sumar. Sí. Pero fíjate, yo lo que le decía antes, yo me fijé mucho en los partidos territoriales. Porque al final los partidos territoriales, oye, y meto territoriales PNV, Claro. También, y es que Republicana de Cataluña. El PNV, que ha votado indistintamente a una parte u otra, pero PSOE y PP. Yo estoy convencido de que si necesita el PP los votos de PNV, porque también necesita los de Vox, el PNV no va a votar a favor de la presidencia de Feijóo. No va a votar. Han mostrado todos los partidos territoriales, han mostrado un rechazo a Vox, todos. Lo cual a mí me lleva a pensar
es una especie de especulación, y yo a pensar que no van a estar nada cómodos votando si la coalición que se crea por la parte de arriba es PP más Vox. Y si necesitan esos votos, ninguno de ellos me parece que va a esto. El PP ha rebajado sus expectativas de voto. Últimamente se está señalando que las expectativas de voto han bajado, que ya esos 700.000 votos no son todos para mí, que se pueden dividir o lo que fuera. Quizás esto dé sentido al hecho de que dijeran que gobierne la lista más votada, porque ya no se ven, digamos, con posibilidades de mayoría absoluta. Yo lo dije el otro día aquí. Prefiero que saque el PP mayoría absoluta a que tenga que gobernar con Vox. Eso sin ningún tipo de duda, por el bien de la democracia. Porque también dije el otro día que no creo que el alma de Vox sea demócrata. Y luego la posibilidad de gobierno del PP se puede complicar en su cercanía a que la gente le pueda percibir, como he dicho antes, cercano a Vox. Y entonces ahí ese trasvase no haya que pasar una montañita de trasvase de votos del PP, el que digan, pues, caña, va a dar más caña a Vox. Ahí hay un riesgo que yo no sé analizar muy bien, pero no le veía en las elecciones, en las encuestas, que Vox estaba bajando, y esto es, desde luego, una intención de Vox para volver a salir a decir lo que dice, que es muy emocional, que es, para mí, desde el punto de vista personal, un poco primario, y analizando más, poco democrático. Sí. Pero ahí está. Volviendo a Yolanda y a Sumar. Es que yo no sé lo que presentó ayer Yolanda. Nada. De momento ha anunciado que va a anunciar. De hecho, Tamames fue, con todas las limitaciones que tiene ahora, ¿verdad? Para Tamames fue el que le dijo, bueno, resúmalo para enterarnos. Entonces, no lo sé. Yolanda emerge, le interesa al PSOE tener esa figura, doblegar a Podemos, que es el que, creo que se le revuelve, una reflexión y ya está. De Cuca Gamarra que se ha celebrado bastante hoy, que ha dicho marca blanca del PSOE. Sí. Pues sí, como ayer que decían que era Vox, el glutamato. El glutamato, ¿no? Un aditamento, pues lo mismo, pues estamos ya con las metáforas, ¿no? Total. Domingo. Yo creo que lo de Yolanda Díaz es una entelequia. Hay una periodista que escribe en La Rioja y en todos los medios que controla Vocento, que la llamaba la ministra del extraño prestigio. Realmente es que no sé a santo de qué tiene esta mujer prestigio, digo como política, pues como mira, persona ya películas. Por los elementos que trabaja Ángel. Sí, no, claro. Ángel antes ha dicho una cosa y evidentemente es un experto en saber analizar la forma de moverse, la forma de comportarse, cómo uno tiene una estrategia, que en el fondo son como actores, que llevan un papel aprendido, ¿no? Pero es que nadie sabemos qué es lo que realmente a lo que juega esta señora. Evidentemente sí sabemos que es comunista, en términos menos, digamos, agrio del asunto, ¿no? Ideológicamente hablando. Y que bueno, que lleva jugando toda su vida pues con esa ideología y que está ahí, pero que yo creo que llega un momento en que cuando ha tocado pelo, pues está cerca de lo que es cerca no, está en el poder, aunque sea de una manera subsidiaria, y al final pues está jugando para ella llevarse el gato al agua, minimizar a Podemos, ser ella la llave para que pueda gobernar el PSOE. Te diré, José María, hoy estamos muy discrepantes los dos, y uno y otro, amistosamente, evidentemente. Sí, siempre. Pero que, claro, se critica mucho lo de la extrema derecha que puede representar el Vox y que la alianza del PP con el Vox es como casi como un pecado mortal, y sin embargo la alianza de Pedro Sánchez, no posible, sino ya real desde toda esta legislatura, con la extrema izquierda y con lo peor de cada casa, porque el PNV para mí también es lo peor de cada casa, incluido el Junts, incluido Esquerra, etcétera y tal, y al final, pues eso no parece que sea ningún pecado, y sin embargo todo lo de la derecha que pueda pactar con la derecha de su derecha, pues se resulta que es un pecado. Bueno, yo creo que son juegos de la política. A mí no me gustaría que se pactara con Vox, y preferiría, además ya hemos visto ejemplos de las tontunas que hacen esta gente de Vox en Castilla y León, y entonces, que es donde únicamente están tocando algo de pelo, y al final, pues bueno, todas estas cosas dices, que preferiría que ganara el PP de mayoría absoluta, bien, que preferiría que hubiera ganado el PSOE de mayoría absoluta, también. Probablemente estaría arrepentido, porque evidentemente Pedro Sánchez para mí es un bluff y una estafa de esta sociedad políticamente hablando. Volviendo al capítulo político, pero ya en clave regional, está por ver, María José, cómo se resuelve esa sopa de letras de partidos. ¿Qué va a pasar con Sumar aquí también en La Rioja? ¿Cuál es la propuesta de Podemos Izquierda Unida en una precampaña que está ya lanzadísima, ¿no?
Vamos con lo regional. Pero ¿Cómo lo porque ves? todo esto viene también de... O sea, todo esto se decide en Madrid. Y lo decide sobre todo Pablo Iglesias. Entonces Pablo Iglesias controla Podemos. Y Sumar será lo que deje Pablo Iglesias que sea. Y Sumar se coaligará con Izquierda Unida o si es que fructifica, si prospera, y ya veremos qué se hace en los territorios. Va a ser determinante. Pero yo saber creo qué que es ocurre aquí con determinante la Izquierda Unida figura y de Pablo Podemos. Iglesias, que no ha soltado la autoritas en el partido. En ese sector. Sí. Y además él eligió a Yolanda Díaz y ¿cómo me estás haciendo tú esta niña? Ya, Le ha salido rana. Yo lo de la autoritas me parece que es exactamente eso lo que ejerce Pablo Iglesias. Pero ya cuando salió, también en esta misma tertulia, alguien dijo que se salía porque estaba muy incómodo, que se salía para poder decir lo que no podía decir en el gobierno y que se salía para poder seguir manejando el partido y que se salía para seguir dando conferencias o metiéndose en las tertulias para ganar dinero. Y qué bonito quedaría a $20.000 la conferencia en un país latinoamericano donde Pablo Manuel Iglesias Turrión, ex vicepresidente del gobierno. Eso lo dijo alguien en esta tertulia. Sí. Respecto de Mónica, de Yolanda Díaz, en la última presentación que hubo así una pregunta informal y lo que fuera, no estuvo nadie de Podemos. Sin embargo, estuvo Santiago. Ada Colau Y Enrique Santiago. Sí. Bueno, lógico. Bueno, pues Bueno, todos Sí, los lógico grupos, porque es los Izquierda Unida. comunes, claro. Izquierda Unida, que es Partido Comunista y es Partido Comunista. Está afiliada a una Izquierda Unida. Bueno. Estuvo Ada Colau, Mónica García y en del 2 de abril, ha anunciado que va a estar Compromís. Entonces, yo deduzco. Ada Colau, Compromís, desde luego, Mónica García... Más Madrid, no te olvides. Mónica García es más Madrid. Ah, bueno, claro. Más Madrid, más país sí, y tal. Esa gente ya no quiere saber nada de Podemos. No. Con lo cual se puede quedar, a mi entender, Podemos con 4 pelillos por ahí. Pelillos a la mar. Pelillos a la mar de su descripción política. Y porque, digamos, Yolanda Díaz lo que está consiguiendo es quitarle esa irascibilidad que proviene no del comunismo, sino del marxismo-leninismo. Pues yo digo que, y lo dije desde el primer momento, que Pablo Manuel Iglesias era marxista leninista. Vamos a lo regional, es por una favor, cuestión, que se nos pasan los minutos y los pero espectadores aquí, dicen La Rioja, aquí. Yolanda Díaz no se va a presentar a las autonómicas, con lo cual va a quedar pendiente esa cuestión a las generales. De todas formas, más que Sumar, los comunes, Ada Colau, han tenido posibilidad de gestión. Entonces, eso también puede ser restar, porque depende de lo que los ciudadanos de cada uno de esos territorios hayan visto de su gestor. Más que Sumar, el riesgo es que le reste. Sí, bueno, pero en su clientela yo creo que va a ser Yolanda Díaz va a ser un refuerzo. Un refuerzo. Venga, vamos con el escenario riojano. Ángel, ¿tú cómo estás observando esta precampaña con los partidos que han surgido, con los nuevos movimientos, con las encuestas que han ido saliendo, la sensación general que hay también ya de que esto está en la recta final de la legislatura? ¿Cómo observas lo que nos viene para el 26 de mayo? Bueno, pues yo creo que esto de la política ha pasado a un nivel en el que genera una atracción tremenda, cada vez se mete más gente, no sé cuál es esto de estar en el poder es algo que es muy atractivo y nada, yo creo que el ciudadano de a pie, que está tremendamente cansado de todo esto y de cómo se multiplica todo esto, pues ya no sabría decirte por dónde vamos a salir, porque hay cosas que me ocurren en la vida, ¿no? Sí. Que las veo tan evidentes, y luego viene alguien y te cambia totalmente el panorama, pero no tendría una opinión clara de qué es lo que va a pasar. De hecho, yo 26, no, 28 de mayo. 28 de mayo. Sí. Domingo. Bueno, yo creo que todas estas divisiones internas dentro de estos partidos se ha visto en Andalucía con las autonómicas en Andalucía, que la división de Podemos y lo de Teresa Rodríguez y el Chiqui o Kichi y toda esta serie de gente que forman parte de eso, esas divisiones les llevan a desaparecer del mapa político porque sobre todo no llegan a alcanzar ningún puesto de diputado para el autonómico. Que, por cierto, todos los partidos en La Rioja van con cicatrices,
Sí, todos, con sí. peleas internas. Sí, porque la prueba la tienes en que Concha Andreu ha laminado a todos los que eran del lado de Ocón. El Partido Popular tiene a Bretón, que ha montado o va a montar un partido que se va a presentar. Los del PR con lo de España despoblada o vaciada, pues se montan otro tinglado. Y al final todo eso produce una dispersión de votos que al final perjudica en cada caso a un partido determinado o a unas siglas izquierda o derecha, porque al final todo es así. Pero bueno, yo realmente creo que esto es, tú decías antes que es lo que el gusanillo que tiene la política, pues hombre, por una parte puede que haya gente que lo haga con la ilusión de creer que va a poder hacer algo dentro de un partido político. Yo lo dudo, porque los partidos políticos son realmente una jaula de leones, donde te devoran como te descuides. Y luego, por otra parte, está en que, claro, muchos se buscan el cocido en la política, porque realmente es una manera de, bueno, oye, me dan un puesto de diputado, de senador, o de diputado autonómico o de concejal o de cualquier cosa, y oye, tengo ahí una manera de vivir. Y lo estamos viendo en algunos casos en el ayuntamiento, donde realmente me produce sarpullido ver las cosas que veo en el ayuntamiento de cómo votan algunos. ¿En Logroño? En Logroño, sí, en Logroño. Sí, gente que se ha salido del Ciudadanos y ahora se pone de este lado y al final están ahí en un juego que no sé si incluso pensaban que a lo mejor el alcalde les iba a poner en su lista, que luego, por cierto, no ha sido así, y probablemente pues se habrán desengañado de que estaban haciendo el canelo y haciéndole el caldo gordo al alcalde en sus propuestas que apoyaban y que por eso las ha sacado adelante, precisamente. Que enseguida estamos ya en la noche electoral, María José. Pueden pasar muchas cosas, pocas nos faltan por conocer, sobre todo la propuesta del Partido Popular, las listas, los candidatos, el orden, los nombres, está tardando ¿verdad? muchísimo, así como el PSOE se está dando una prisa, va con ritmo, y cada semana da a conocer 4 o 5 candidatos municipales. El Partido Popular, ¿no? La verdad es que de momento nada. Interrogante. ¿Y José María? Sí, yo creo que la principal inconveniente que van a tener los partidos estos minoritarios es que es muy difícil en estos momentos, y ahora seguramente muy más, superar el 5% en las autonómicas. Yo creo que eso... Y no se ha cambiado ese porcentaje, como siempre está sobre la mesa. El estatuto está en el Congreso, pero ninguno de los dos partidos lo ha querido cambiar. Pues, lógicamente porque ansían el bipartidismo. Sí. Y por debajo del 5% pueden entrar muchos partidos con 1, 2, pero al final suman 6 y aquí somos 33. Eso es la edad de Cristo, que diría mi suegra. Sí, a mí me parece que el PSOE, que lo está haciendo yo creo de manera, digamos, muy interesante, porque tuvo anterior objetivo, para, digamos, ir manteniendo el pulso junto con las acciones de gobierno. Sí. Y no nos olvidemos, yo lo digo muchas veces, el PSOE está gobernando en España y en La Rioja. El poder tiene muchas capacidades de decisión. Domina el boletín oficial del Estado y el de la región. O sea que pueden estar muchos aspectos, digamos, que en la cercanía de las elecciones puedan causar una cierta sorpresa favorable al electorado indeciso que diga, pues no estamos tan mal. Eso, luego, yo creo que para el PSOE afortunadamente se ha superado el problema que se planteaba entre el gobierno y el ayuntamiento de Logroño, que había muchas más cosas que palabras bonitas. La lista de Hermoso de Mendoza es una lista cremallera, sí, pero casi se puede decir que también cremallera de los intereses, de las decisiones de Concha Andreu y de Pablo Hermoso de Mendoza, que ha tenido que rebajar un poco sus expectativas cuando dijo que él formaría su lista. Y luego yo creo que hay un elemento simbólico muy bien analizado, y es que en los últimos puestos están los últimos 3 alcaldes socialistas de Logroño. Eso es un mensaje simbólico. Simbólico para decir, el PSOE que ganaba mayorías, no sé qué, está aquí. Yo creo que ha sido una estrategia que refleja una realidad y que eso puede ser leído por muchos votantes socialistas que estén un poco como indecisos. No hay más tiempo, que ya suena la sintonía y vamos a acabar el programa con entrevista para reflexionar sobre servicios sociales en la capital de La Rioja. Vaya tertulia, señoras y señores. Vaya debate. Gracias, José María. Gracias, Domingo. Ángel. Gracias. María José. Nos vamos con ese tramo final, entrevista. No se vayan. Hasta ahora.